Buenos días, yo soy Rogelio Vargas Monjaraz y yo les vengo a dar un ejemplo sobre este destornillador eléctrico que es marca Makita, edición 6723D, y pues voy a darles todos los cálculos y un ejemplo. Bueno, para este ejemplo se necesitó de un atornillador inalámbrico marca Makita 6723D. Sus propiedades o características son el esfuerzo último de 800 megapascales, su esfuerzo de fluencia de 600 megapascales, un esfuerzo cortante máximo de 400 megapascales y el módulo de elasticidad de 80 gigapascales. Y aparte, este es un material homogéneo. Aquí tenemos las dimensiones y su carga promedio. Una longitud del eje de 100 milímetros, que es igual a 0.1 metros. Un diámetro del eje de 8 milímetros, que es igual a 0.008 metros. Y un radio del mismo, que sería de 4 milímetros, igual a 0.004 metros. Y el torque máximo, que sería de 4.5 newton metros. Ahora comenzaré con los cálculos para sacar el esfuerzo cortante máximo, pero primeramente se saca el momento polar de inercia, que sería con la fórmula de pi por diámetro a la 4 sobre 32, que pasando sería pi por 0.008 a la 4 entre 32, y esto nos daría como resultado 6.36 por 10 a la menos 11 metros a la 4. Al haber obtenido este resultado, ya podemos usar la fórmula del esfuerzo constante máximo, que sería el torque 4.5 por el radio, que es de 0.004, sobre el momento polar de inercia, que es de 6.36 por 10 a la menos 11, y esto nos da como resultado 283.9 megapascales. Para terminar, calculamos el ángulo de torsión con la fórmula, que es torque por longitud sobre el módulo de la elasticidad por el momento polar de inercia. Ya tenemos todos estos datos y sería 4.5 por 0.1 sobre 80 por 10 a la 9 por 6.36 por 10 a la menos 11, y esto nos da como resultado a 0.0885 radianes, y multiplicándolo por 180 entre pi nos da a 5.07 grados. Mi nombre es Jessica Rubí y mi ejemplo va a ser basado en una batidora de mano. ¿Cómo se generan las cargas en la batidora? Una batidora de mano funciona mediante un motor eléctrico que transmite un par torsional al eje del batidor. Este, al girar, transmite la potencia a las aspas o varillas que mezclan las siguientes, por ejemplo, los ingredientes. ¿Cómo se aplican las fuerzas en el eje? El motor eléctrico genera una fuerza rotacional en el eje. Esta fuerza se aplica tangencialmente en el radio del eje de salida del motor, generando un momento torsional. También el eje, generalmente de acero inoxidable, está acoplado al motor a través de engranajes o acoplamiento directo. La torsión aplicada en un extremo del eje se transmite a lo largo de su longitud hasta el otro extremo, donde están fijadas las aspas. También, cuando las aspas de la batidora entran en contacto con la mezcla ofrece una resistencia al movimiento. Esta resistencia genera una fuerza opuesta al giro de las aspas, lo que induce una reacción en el eje en forma de carga torsional. También, en un eje circular sometido a torsión, los esfuerzos cortantes se distribuyen radialmente. Máximo esfuerzo cortante en la superficie externa del eje y el esfuerzo cortante nulo en el centro del eje. También, debido a la aplicación de la torsión, el eje sufre una deformación angular, es decir, un ligero retorsión. En resumen, el motor genera un torque, ese torque se transmite al eje, el eje gira y se transmite la torsión a las aspas encuentran resistencia de la mezcla, el eje experimenta esfuerzos cortantes y deformación angular. Como material de ejemplo tenemos el acero inoxidable, el AISI 304. El esfuerzo último nos dice que son 505, el esfuerzo de fluencia 215, esfuerzo cortante máximo 0.577,
que lo convertimos y nos da 124. El módulo de elasticidad es 776. Después, para sacar las dimensiones y cargas promedio, necesitamos la longitud del eje, que son 150 milímetros. Necesitamos un radio del eje, que de radio tenemos 4 milímetros. Y el par promedio aplicado, que es 0.8 newton por metro. Después, para sacar el esfuerzo cortante, necesitamos esta formulita, necesitamos el radio y la J, donde no tenemos J, así que hay que sacarla. Y la fórmula es pi por radio al cuadrado sobre 2. Sustituyendo la fórmula, tenemos que pi por 4 milímetros a la cuarta sobre 2, eso nos da pi por 256 sobre 2, que eso nos da 402.12 milímetros. Después, ahora sí aplicamos y sustituimos en la fórmula los valores que necesitábamos al principio. Entonces nos queda que es 0.8 por 10 a la 3 por 4 milímetros entre 402.12. Eso nos da 3200 sobre 402.12, que eso nos da un valor de 7.96. Después, para sacar el ángulo de torsión, nada más sustituimos igualmente los valores en esta fórmula. Y nos da primero 0.8 por 10 a la 3 multiplicado por 150. Todo eso dividido entre 402.12 por 77 por 10 a la 3. El resultado nos lo dan en radianes, que es 0.003388 radianes. Después hay que convertirlo a grados, porque nosotros necesitamos el ángulo, que nos da 0.222 grados. Como conclusión tenemos que el eje de la batidora sufre un esfuerzo cortante de 7.96 megapascales dentro de los límites seguros del eje del material. El ángulo de torsión es pequeño porque nos dio 0.222 grados, lo que indica que la deformación angular es mínima y el esfuerzo funciona correctamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Suciel Alvarado Martínez y vengo a presentarles un ejemplo más de cargas torsionales. El ejemplo que yo les traigo es muy sencillo. Es sobre un gato de tijera que nosotros al momento de estarle aplicando aquí la fuerza, lo que viene siendo para levantar, se está aplicando una fuerza de torsión en lo que viene siendo el huisillo o el tornillo de rosca, ¿verdad? Que es lo que se le aplica la fuerza de torsión para que se pueda levantar los dos brazos y puedan levantar al carro. Ahora procederemos con los cálculos. Antes de proceder con los cálculos, primero realizaremos las medidas al gato, las medidas necesarias para poder hacer los cálculos. Mediremos primero el radio del huisillo, que viene siendo 0.5 centímetros. Ahora mediremos la longitud de la manivela, que viene siendo del centro a donde se le aplica la fuerza, en este caso en esta esquina. Nos dan aproximados de 13.5 centímetros. Ahora mediremos pues la carga también aplicada, que la carga que se le aplicó fue en este caso de un carro de 1008 kilogramos. Muy bien, ahora que ya tenemos todos los datos, todas las medidas del gato hidráulico y de la carga que se está levantando, procederemos a sacar el momento polar de inercia, que se calcula mediante esta formulita, sustituyendo el valor
nos da un total de 9.82 por 10 a la menos 10 metros a la 4, lo cual esto nos quiere dar a entender que es el momento polar de inercia. Por segundo calcularemos el esfuerzo cortante, que se calcula mediante esta otra formulita que está aquí. Sustituyendo los mismos datos que tenemos en la fórmula, nos da que el esfuerzo cortante es de 81.49 por 10 a las 6 pascales por newton metros cuadrados. Por último, calcularemos la deformación angular, que se calcula mediante esta formulita. De igual forma, ya sustituyendo los valores, nos da un total de 0.02785 radianes, que es muy mínimo la deformación angular. Esta información que está aquí es el módulo de rigidez del acero, lo cual lo sacamos mediante investigaciones. Hola, yo soy Fermín Ramírez y voy a explicarles cómo es que se le aplica torsión a un desarmador y cómo esto genera un esfuerzo cortante en su eje. Cuando giramos el mango de un destornillador, estamos generando torsión, la cual esta se transmite por el eje interno del mango hasta la punta, lo que hace que gire el tornillo. Bueno, como podrán ver, al girar un tornillo, el eje del destornillador es el que sufre mayor esfuerzo, ya que sufre torsión en todo su cuerpo. Girar el destornillador y ustedes pueden ver cómo es que la fuerza que le aplico en el mango se convierte en movimiento rotatorio en la punta del destornillador. Como podemos ver, al momento de estar girando el mango, nuestro tornillo es girado por el eje de nuestro desarmador. Como podemos observar, nuestro eje tiene un diámetro de 10 milímetros y una longitud de 80 milímetros. Bueno, con estos datos es que podremos calcular los esfuerzos cortantes y el ángulo de torsión. La fuerza cortante nos dice cuál es la fuerza interna que puede soportar nuestro eje al momento de aplicar una torsión. ¿Y qué nos dice? Bueno, ¿qué es el ángulo? El ángulo de torsión, pues esto es el que nos dice cuánto es que se deforma nuestro eje al momento de aplicarle de igual manera una torsión. En este video lo que vimos fue como un destornillador, pues al aplicar una torsión a través de su eje, esto nos genera un esfuerzo interno del material. Bueno, y con los siguientes cálculos que realizaremos a continuación, pues podremos determinar si este eje puede soportar el esfuerzo sin una deformación en nuestro eje permanente, para que nos dure más tiempo. La cual la fórmula que tenemos pues es que es esfuerzo cortante igual a T por R sobre J. Ok, bueno, en este caso pues la T es igual a 5 Newton metro, que es un aproximado a la fuerza que aplicamos nosotros mismos en el mango, ¿no? Entonces ponemos torsión es igual a 5 Newton metro. Nos da un valor de 25.458.248.47 pascales. Lo anotamos. 25.458.248.47 pascales. Pero para manejarlo en megapascales nos quedaría como 25.46 megapascales. Ok, así obtenemos el esfuerzo cortante. Bueno, y pues este esfuerzo cortante está muy por debajo del esfuerzo cortante máximo de nuestro material, el cual es de 400 megapascales, o sea, muy poquito. Como conclusión podemos llegar a que el esfuerzo cortante máximo en el eje es de 25.46 megapascales, mucho menor que el límite de 400 megapascales, por lo que el eje no fallará por torsión. Ángulo que es igual a T por L sobre J por centímetros metros, que nos da 0.08 metros. Y nuestra G es de 80 por 10 a la 9 pascales.
Bueno, este dato lo obtenemos ya de la investigación del material 0.0059 radianes, 0.29 grados. Es decir, muy difícil de observarlo a simple vista, ya que es un ángulo muy chiquito. Hola, buen día, soy Marco Alexis Zavala Mendoza del equipo F. Voy a presentarles un ejemplo de torsión en donde voy a utilizar un vernier y una perilla de una puerta de material de latón. Con este vamos a medir el diámetro de la perilla para poder realizar los siguientes cálculos. Aquí vamos a estar midiendo el diámetro que tiene la perilla, y tiene 53.79 milímetros. Es una perilla de aluminio, no, de latón, perdón. Y vamos a calcular el esfuerzo y la deformación angular que tiene al girar. Ahora realizaremos los cálculos. Como ya medimos, el diámetro de la perilla es de 52.79 milímetros. Investigué que el módulo de elasticidad es de 100 megapascales y el torque que aplicamos aproximadamente es de 20 newtons metro. Ahora vamos a realizar el esfuerzo cortante con la fórmula esta. Primero, para esto tenemos que calcular el radio. Entonces dividimos el diámetro entre 2 y nos da este resultado: 0.0269395. Con eso vamos a poder realizar la J, que viene siendo el momento polar. Entonces realizamos con esta fórmula, que es momento polar es igual a pi por radio al cuadrado entre 2. Entonces realizamos este cálculo, sustituimos el valor del radio en aquí donde está la R, y nos da de 4.89 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Ahora, ese resultado nos va a ayudar para calcular el esfuerzo cortante con esta fórmula, que es: esfuerzo cortante es igual a torque por radio entre el momento polar de inercia, ¿verdad? Entonces aquí realizamos los cálculos de 20 newton metros por 0.26395 metros, que es el diámetro, entre el momento polar de inercia. Entonces lo que nos da un resultado de 1.733.952.41 megapascales, y pues convertimos a 1.73 megapascales. Ahora, el momento de deformación angular lo realizaremos con esta fórmula. Igual, el torque es de 20 newton metro, la longitud del sólido es de 0.5 milímetros, y con lo de aquí abajo viene siendo el momento de inercia, y pues aquí viene siendo, y el módulo de elasticidad del latón, que viene siendo de 100 megapascales. Y pues realizamos todos estos cálculos y nos da 0.0204 radianes, por lo que convertimos a grados a 1.16 grados.